En el dinámico mundo del emprendimiento, conocer el ecosistema es vital. Abogado, emprendedor, empresario de éxito, directivo del Atleti y padre, hoy acogemos en nuestro Preguntando se emprende a Xavi Álvarez. Xavi nos compartirá su visión sobre el emprendimiento local, tipo de operaciones que se realizan en el territorio, cómo ayuda al ecosistema emprendedor y toda la visión y expertise que trae a lo largo de los años. Bienvenido, Xavi, gracias por venir a Preguntando se emprende. Empecemos de lleno. Microwave Ventures, Scale Valley, foros de inversión. Cuéntanos sobre el ecosistema y por qué te vuelcas en este mundo. Joder, me voy a sentir un poco viejo, ¿eh? Pues fíjate, yo ya sabéis que soy abogado y que mi background es de Price, ¿no? Yo empecé en Price, cuando todavía Price no estaba tan enamorado de este mundo, ¿no? Y es verdad que estuvimos muy cerca porque yo me dedicaba al M&A, capital riesgo, private equity, este tipo de operaciones. Y es verdad que estuvimos en aquella época, pues fíjate, ahora hace casi 20 años, muy cerca de algunas operaciones que empezaba a ver en el mundo digital, ¿no? Arsis, por ejemplo, se vendió por 160 millones, Panda por 100 millones. Y eso me hizo ver que ahí había un mundo interesante y penetrar, ¿no? Y ahí había un pequeño ecosistema, te hablo de 2007, 8, 9, un ecosistema que nacía en torno a esos éxitos, también con Jesús Ángel Bravo, Softec, que lo compró Ibermática, va a facturar 36 millones de euros. Y estaba naciendo un ecosistema que estaban pues, Carlos Polo, NTS, está Eduardo Lorrea, Garmeneus, Iñaki Bartolomé, estaba John Uriarte y Ander Michelena, que nacía en aquel momento TicketBiz. Y me acerqué mucho a un ecosistema naciente súper chulo en el que, desde mi perspectiva de tío que hace operaciones de capital riesgo y tal, pues me gustaba y decidimos dar el salto con Martín, con mi socio, y fundar un despacho para lo que hacía, operaciones corporativas, pero con mucho foco aquí porque veía que había una línea de apoyo potente que no existía. Los grandes despachos, las grandes corporaciones no estaban ahí en la base, ¿no? de ese incipiente ecosistema que nacía. Y dimos el salto y a partir de ahí vino todo lo demás, ¿no? Nos involucramos mucho en el ecosistema, eso hizo que pues participáramos en la fundación del primer movimiento asociativo que fue Scale Valley, que la verdad es que el nombre era lamentable, pero la iniciativa era muy chula. Montábamos eventos todos los jueves, últimos jueves de mes, llevando a referentes, que al final es lo importante en el ecosistema. Montamos el primer foro de inversión chulo aquí, potente en Euskadi, cuando no había tantos fondos de capital riesgo en España, había muy pocos en aquel momento. Había lo que había, ¿no? De ahí montamos ese primer microfondo, ¿no? Con otros empresarios y emprendedores, con Microwave Ventures, para invertir en startups y apoyarles. Y de ahí pues las sucesivas acciones que quizás pues, con ese propósito vital de que tanto tenía el despacho como yo personalmente de mejorar el ecosistema, el tejido y participar, ser un agente que participe ahí, pues desde la ley de startups, con la Asociación Española de Startups, que participamos directamente en las negociaciones con los partidos políticos, desde la gestión de la pandemia, que la verdad es que el momento lo vi fue bastante importante en ese ámbito, a pues, todo esto que hago, ¿no? Siempre que me llamáis o alguien me llama, pues sabe que suelo estar ahí para apoyar y para mejorar en la medida de lo posible. Encantados de tenerte. Y hablando de referentes, como uno de los más grandes, sino el que más, de los referentes que hay en el ecosistema local, háblanos un poco sobre tu visión del sistema emprendedor y su evolución desde que estás involucrado. Bueno, referentes son otros, ¿eh? Yo casi soy un instrumento dentro del ecosistema. A ver, yo creo que joder, esa palabra fea, ¿no? Que es ecosistema, ojalá, como lo quieran llamar, ¿no? Yo creo que el ecosistema vasco es quizás un poco dentro de los que son de los reconocidos, ¿no? En el Estado, incluso en el sur de Europa, ¿no? Es es un ecosistema raro, es un poco diferente a los demás, porque quizás es un ecosistema menos brillante, ¿no? Menos llamativo, de menos highlights, de menos noticiable, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque si no, tú entras en comparación con ecosistemas de un tamaño similar, como puede ser Valencia o puede ser Lisboa en cuanto a habitantes, es un ecosistema que tiene menos volumen startupero, es decir, menos volumen de pequeño proyecto que nace súper dependiente de financiación y es puerta grande de enfermería, ¿no? O levanto capital o muero, y en cambio probablemente tiene, con ese menos volumen,
menos mortandad también, en el sentido de que probablemente se tiende a proyectos un poquito más sólidos, más autofinanciados, quizás no tan binarios de crecer o morir, muchos de ellos que llevan un camino de pyme, y eso también es menos atractivo para el capital riesgo, menos sexy, llámalo como quieras. Y por el otro lado tiene su otra cara de la moneda, que es que también si construyes cosas más, digamos, sólidas, pero no tan de crecimiento tan exponencial, etcétera, pues también es verdad que hay menos scale-ups, que hay menos titulares de noticias, menos mega rondas, aunque luego lo de las mega rondas es lo llamativo, ¿no? Porque hay rondas, pero luego lo importante es que hay una empresa sólida detrás, ¿no? Porque si hay rondas, pero luego ayer hubo una noticia y me alegro mucho porque yo participé en la ronda presálida al MAP asesorando a Geroa de Holaluz, por ejemplo, pero la luz pasó de ser una estrella de repente a de repente todo el mundo se la quería cargar, ¿no? Porque entonces, bueno, tiene su doble matiz en ese sentido, ¿no? Y yo sí creo que al final el hecho de no tener esas grandes estrellas ni ese volumen tan mediático hace que igual sea un hub menos conocido, menos llamativo, de menos noticias, porque al final sale más en las noticias si tú en tu ecosistema tienes una compañía que es la que te trae la hamburguesa o la pizza en un tío que te viene en bici, o que hagas una plataforma en la que tú y yo físicamente nos vamos a tener que juntar para venderte de segunda mano. Parece más mediático eso y más llamativo que el hecho de tener, no sé, pues a una empresa top 3 en producción de grafeno, a la empresa que desarrolla el software que utiliza el 70% de los autobuses del mundo, o la que ha desarrollado una tecnología la más avanzada del mundo para transportar hidrógeno, ¿no? Pero es que esas tres están en Euskadi. Claro. Esas tres están en Euskadi. Es menos conocido, pero está en Euskadi. Es menos sexy, pero está en Euskadi, ¿no? Bueno, entonces quizás la particularidad que tenemos en este ecosistema es esa, ¿no? Es un poco diferente porque brilla quizás un pelín menos, ¿no? Claro, muy interesante. Me has hablado de estas 3 startups y has tocado muchas cosas. Vamos a ir desgranando poco a poco porque es muy interesante, pero ¿qué tipo de startups componen el ecosistema? Bueno, supongo que como en todos los lugares de todo, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que probablemente tenemos un ecosistema en el que quizás tengamos esto que te digo, ¿no? Un perfil de startup probablemente menos, un perfil de proyectos emprendedores que tienden más probablemente a la construcción más de una pyme como tal y no solo en el ámbito de tecnología, que hay muchas. O sea, tenemos delante pues, NTS, que ha sido una empresa de éxito en desarrollo, hemos tenido Ideable y otras muchas, ¿no? Pero también incluso la industria auxiliar, ¿no? O sea, Losome es un ejemplo de ello, o Lines en el ámbito del marketing, que es una empresa ya con millones de facturación, con más de 100 empleados, etcétera. O sea, creo que tendemos más hacia generar, por un lado, empresas en ese más empresa que tiene a la pyme que la startup binaria pura y dura. Incluso en el ámbito de la startup, probablemente el tipo de compañía que hay es mayoritariamente es de un enfoque probablemente más industrial, ¿no? Más de perfil, empresas más que toca hardware, que toca átomos, que son industriales, que dan servicio a la industria, más que aquellas empresas súper binarias de crecimiento súper rápido y puerta grande de enfermería, ¿no? Y es verdad que eso no implica que no haya proyectos más digitales, porque al final, pues los proyectos buenos, con equipos buenos, tienen éxito sean donde sean. Y aquí tenemos casos de Ticketbis, Educa, Edu, que son, o lo quiero, que son puramente digitales y van a salir y van a seguir teniendo éxito. Pero es verdad que como que el ecosistema, nuestro hub tiende más y nuestro entorno a generar esas compañías un poquito más industriales, más sólidas, más grises en cuanto a, digo, los focos. Luego, a mí dame 100 empresas o 10 o 20 o 50 empresas potentes, sólidas, que generen valor, que generen talento, que generen, porque ese talento luego probablemente lanza nuevos proyectos emprendedores y que generen conocimiento que se quede aquí a mucha mortandad, muchas startupitas que mueren y algún caso de éxito solo aislado, ¿no? Yo siempre digo que si a mí me das a elegir, yo prefiero a crear empresas que compren empresas y hagan build-up desde aquí, a empresas que su objetivo sea vender y perderse el conocimiento del talento, ¿no? O sea, yo prefiero lo primero, pero bueno, quiero decir que nada es incompatible y excluyente. Lo que pasa que es verdad que nuestro hub, nuestro ecosistema, el vasco, tiene esa particularidad de tener ese tipo de empresas que igual no son tan sexys, ¿no? Ni para el público en general ni para el capital riesgo, ¿no? Tradicionalmente. Sí, es cierto esto que comentas. Además, es como muy típico, ¿no? Lo de los squad mafias que salen siempre de las startups de éxito y es el mejor captador de talento. Y poniendo un poco más de foco en lo que nos comentabas de este ecosistema más B2B, entiendo, industrial,
y de transferencia tecnológica con grandes centros, ¿a qué se debe o a qué crees tú que se debe? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Que hay un factor cultural puro y duro, yo creo que eso es importante, al final es probablemente nuestra cultura empresarial o emprendedora. Euskadi, lo que nadie puede dudar es que Euskadi es tremendamente emprendedora y tremendamente empresarial, y lo es desde siempre, ¿no? Pero quizás esa cultura está basada mucho en proyectos que tocan más, ¿no? Más tierra, más átomos, que probablemente están más autofinanciados, que buscan crecimientos con periodos de maduración un poco más largos y no tanto pues ese carácter binario, y ese factor cultural está ahí. Y luego hay un factor que es empresarial puro y duro, como es el tejido que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros somos una región eminentemente industrial, donde tenemos algunos líderes mundiales en nichos concretos del ámbito industrial, y al final es lógico, ¿no? Es decir, el talento, la historia del emprendedor que es un universitario que trabaja en el garaje queda muy chula, pero al final la realidad es que quien emprende, el talento que emprende es talento que tiene un background, ¿no? Entonces, si aquí el talento que tiene un background viene muchísimas veces de la industria, de la tecnología, el I+D, lo que hace es que al final quien va a crear empresas tenga un conocimiento muy industrial, identifique cuál es el mercado industrial, identifique cuáles son los problemas que tienen determinadas industrias y cree soluciones para esas industrias, con lo cual el foco es normal que esté ahí, ¿no? Además, también, si tenemos grandes industrias que para ser líderes necesitan hacer I+D, porque esa es la realidad, o sea, si tú eres líder en maquinaria de corte de mármol con diamante, como hay en Euskadi, ¿no? Por poner un ejemplo, pues al final la realidad es que tienes que hacer I+D y tienes que estar ahí. De ese I+D van a surgir spin-offs, van a surgir nuevos productos. Y si además tenemos tanto una administración que apoya ese I+D de su entorno, que es empresarial, como centros tecnológicos, fijaos lo que tenemos en un territorio como Euskadi, de RTA, la alianza son 17 centros tecnológicos o centros de investigación científica. Ese es un nivel de generación de I+D y desde la investigación hasta el desarrollo final, pues brutal. Entonces es normal que ahí salgan spin-off, ¿no? ¿Qué ha pasado tradicionalmente aquí? Que yo creo que el punto bueno es ese, pero ¿cuál es el punto negativo? Que por un lado, del lado positivo, teníamos un campo de pruebas enorme, porque en 100 kilómetros a la redonda o en 200 kilómetros a la redonda teníamos toda la cadena industrial donde testar producto, los primeros clientes, etcétera, pero eso también tenía un punto negativo, ¿no? Bueno, el BAINZ 4.0 es un ejemplo de aquello, ¿no? Que lanzó la administración para acercar a las propias grandes empresas y a aquellas startups tecnológicas que les daban soluciones, ¿no? Pero ¿cuál es el lado malo? Pues yo ahí veía dos lados, ¿no? Por un lado, que estábamos demasiado cerca del cliente y del éxito, ¿no? Y de la venta, ¿no? Es decir, yo lo que he visto es que tradicionalmente muchas veces tanto la mentalidad de la startup industrial era muy limitada, porque una vez que trabajaba ya con la gran empresa vasca parecía que todo se había cumplido. Ya. Entonces, ¿dónde está esa ambición de construir algo global, ¿no? Nos decían, cuando hicimos una misión con el lobby portugués, ¿no? Y nos decían que ellos tienen muy poco volumen, pero tienen para ese volumen mucho unicornio, ¿no? Porque ellos en realidad allí no tienen mercado, no tienen ecosistema, no tienen dinero, entonces rápidamente las startups tienen que pensar en global, ¿no? Eso aquí, pues quizás es uno de nuestros puntos de debilidad. Y el segundo es que muchas veces proyectos de perfil industrial, proyectos emprendedores de perfil industrial, llámalo startups, llámalo como quieras, se amputan su crecimiento porque están tan cerca de su cliente, que a la vez puede ser su integrador comprador, que en fases muy tempranas son ya integradas, fagocitadas por la propia gran compañía. Y esto lo hemos vivido en Euskadi de forma constante, pues con Irizar o Savi Solutions con Danova. Es que al final la gran empresa tiene tan cerca esas soluciones que muchas veces no les permite, amputa ese crecimiento y no les permite crecer, ¿no? Entonces tiene el lado bueno, creamos proyectos chulos, de mucho valor, con mucho conocimiento aquí, pero a veces también tiene ese lado malo de que igual esta pequeña endogamia del territorio les quita esa capacidad de ser mucho más grandes, incluso de pensar en cosas líderes, ¿no? Claro, y esto que me comentas es súper interesante, porque al final, por lo que me dices, es como más fácil vender al vecino, ¿no? Te conformas porque ya te va bien y no hay este grado de ambición. ¿A qué crees que se debe? Pues un poco lo que te digo, ¿no? Yo veo dos derivadas, ¿vale? Por un lado, esta que te cuento, de que tienes el tejido empresarial muy cerca y esa facilidad pues a veces vives en una comodidad en la que no entras en un entorno competitivo súper bestial en el que o vas o mueres, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Y el segundo es, y aquí, joder, voy a ser algo crítico, pero que se me entienda,
tenemos una administración pública que es la envidia en muchos casos, porque es que el nivel de ayudas que tiene, de apoyo, de soporte y tal, pero a veces quizás es demasiado, en el sentido de que quizás tenemos un punto paternalista en el que un proyecto entra aquí, tiene un sistema de ayudas, de soporte público, etcétera, que te hace poder vivir tranquilo, tenerlo con calma, tienes esos clientes industriales en el tejido muy cerca y además es un entorno en el que para una primera fase, quizá para una segunda no, pero para una primera fase tienes dinero suficiente como para captar y como para no tener esa urgencia tan competitiva de otros mercados que existen en el mundo digital y en el mundo tecnológico, en el que o corres y te haces grande y compites y eres súper diferencial o mueres, ¿no? Entonces quizás eso nos ha generado una cultura un poco más pausada, que está bien para generar muchos proyectos, y de hecho es lo que te digo, la mortandad es menor, generamos mucha más pyme, probablemente de bastante más valor, etcétera, pero quizás nos estamos coartando, o sea, nosotros mismos nos estamos poniendo piedras en nuestro camino para construir cosas algo más grandes, ¿no? Y más líderes, dentro de que finalmente luego ya te he citado, ¿no? Casos en las que sí los tenemos, ¿no? Y también se habla un poco de la industria, que hay ciclos dentro del sistema, ¿no? Y me consta que tú has sido testigo de ellos. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de esos ciclos y a qué se debe? Bueno, ciclos en todas las industrias, en todos los sectores hay, ¿no? Yo que me gusta mucho el fútbol, pues imagínate la cantera de Atleti, pues al final hay ciclos porque tienes generaciones súper buenas y otras un poco peores y hay mil factores, ¿no? Sí que yo creo que en el ámbito empresarial y sobre todo cuando en el ámbito de proyectos de emprendimiento, lo hemos comentado antes, ¿no? Los modelos de éxito, los roles, he contado que había ese éxito de Panda y ese 21SEC, el ámbito de ciberseguridad que se crea pues, en esa primera década de 2000, del que luego surgen, todos conocemos un montón de proyectos de Countercraft, Ideable, o sea, un montón de proyectos de emprendedores que nacen, que son empleados, esas mafias, ¿no? Que salen de esos grandes proyectos de éxito en aquel momento, ¿no? Y después se ha vivido con TicketBiz, con Lo Quiero, etcétera, etcétera, como ha habido esa derivada. Yo creo que cuando tú generas un ciclo de éxito o tienes situaciones de éxito, se generan ciclos ascendentes. Y aquel que te cuento donde yo me involucro con Jesús Ángel Bravo, con luego Carlos Polo, Jon Uriarte, Gael Námiz, Xavier Echavarría, son un montón de emprendedores que realmente generaban un modelo, hizo que se desarrollase un ciclo alcista, ¿no? Yo ahora, en cambio, pues yo soy pesimista con el ciclo. ¿Por qué soy pesimista? Porque tengo la sensación de que hemos perdido a esos role models, hemos perdido a esos referentes, les hemos dejado un poco de lado, que hagan su vida, y ahora mismo el role model yo creo que es más, o por lo menos el referente del ecosistema es más una geografía, una política, determinadas políticas de emprendimiento, una política fiscal, un emplazamiento, una torre, ¿no? Y no esos referentes que de verdad son los inspiradores. A mí una torre no me inspira, a mí me inspira Carlos Polo o Jon Uriarte. Entonces, yo creo que eso, soy un poco pesimista desde ese punto de vista, en el que hemos perdido ese movimiento tan potente que hubo en 2008, 9, 10, 11, 12, en el que realmente había roles en los que la gente se quería mirar y se asociaban los Calvalis, se lanzaban proyectos de emprendimiento, y ahora nos hemos quedado un poco huérfanos, ¿no? Y quizás la propia política pública o la administración se han convertido en el referente, y eso a mí me hace ser un poco pesimista en torno a la evolución del ciclo actual, y por eso quizás también estamos perdiendo un poco de peso, ¿no? Dentro de los ecosistemas, mientras que un Valencia, ¿no? con todo lo que genera o atrae pues, Lanzadera y los emprendedores que se mueven allí y tal, o en Málaga con todo lo que queda en Joaquín y compañía allí, ¿no? Pues realmente están pues, un poco más efervescentes que nosotros, ¿no? Nos hemos quedado huérfanos de referentes, startups que se transforman en pymes. ¿Qué apetito inversor genera el ecosistema? ¿Genera interés más allá de las fronteras? A ver, es un poco lo que te contaba antes. No hay que olvidar quiénes somos y qué tipo de compañías tenemos. Entonces es verdad que tradicionalmente, y hablando de ciclos, lo que decía, ¿no? Parece que el ecosistema vasco podía ser un poco menos sexy porque tocabas más hardware, tocabas más I+D, periodos de maduración mucho más largos. Muchas veces el dinero se necesita en fases en las que estás muy lejos de mercado, en reles muy bajos, o ni siquiera todavía puedes tocar mercado porque estás en un proceso de desarrollo tecnológico científico, ¿no? Y eso hacía que, pues, en aquella época, menos Bullnet, que estaba muy enfocado allí, ¿no? A los procesos de transferencia tecnológica,
el capital riesgo estatal estaba en un grado de madurez súper bajo. De hecho, los grandes fondos actuales que todos conocemos no existían, ¿no? No. Nacieron ahí, ¿no? Entonces, es verdad que la madurez del capital riesgo estatal lo que llevaba en esa fase de madurez a buscar cosas más digitales, más rápidas, que tuvieran retornos, o sea, que crecían mucho más rápido, con inversiones mucho más fácil de entender y retornos mucho más rápidos, ¿no? Creo que la propia madurez del ecosistema inversor está haciendo que esto cambie un poco, ¿no? Ya estás viendo a una Dara, a Inverready, a la propia Bullnet, a Viable, a Kivo, que están invirtiendo ya en Deep Tech, en cosas que son un poco no tan digitales o no tan claramente digitales y por lo tanto parece que estamos despertando un poco de interés ahí. Y luego además, pues bueno, pues la visibilidad del ecosistema fuera de fronteras, el sur de Europa en general, también la península y Euskadi en concreto, pues yo creo que está permitiendo que también empiece a haber inversión internacional fuerte aquí en ese ámbito, porque siempre ha habido en el mercado internacional fondos que entraban ahí, ¿no? Tú ves H2Site, Multiverse, Smultec, hay un montón de startups, estoy dejando, han entrado capital en Datic, en Nightstal, que han entrado capital extranjero, en IMIS, han entrado capital internacional aquí en cosas que igual pues son eso, menos sexys o menos súper escalables o tienen un componente más industrial o más tecnológico, ¿no? Entonces, por concluir, es verdad que quizás para el capital riesgo en general somos algo menos sexys. Es verdad que el capital riesgo que abraza más aquellas tecnologías en las que nos movemos más cómodos, pues evidentemente tenemos también un mercado que es interesante, ¿no? Claro. Yo añadiría incluso una tercera capa, porque hablando un poco también con el ecosistema y viniendo de fuera, sí que he visto como que hay un poco de miedo también a rondear y abrirte, pasa un poco ese capital, ¿no? Un poco lo que te decía, el tema cultural, ¿no? Nosotros venimos de una cultura empresarial que es súper fuerte a nivel, estamos probablemente la más fuerte junto con Cataluña históricamente, en la que no existió esto y en la que esa cultura del pelotazo, entiéndeme, ese carácter binario de puerta grande de enfermería se ve mal, y en la que startups que con tu PowerPoint pidiendo, pues se ven como un poco raro, ¿no? Y en cambio nuestra cultura nos lleva a cosas más bootstrapeadas, autofinanciadas, en las que busco la rentabilidad de momentos rápidos, en las que voy creando mucho valor y el producto y el desarrollo tecnológico en cuanto al valor le doy más importancia. Eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Yo insisto, yo me quedo un poquito con el punto bueno, ¿no? Que yo prefiero tener conocimiento, talento, valor y empresas potentes aquí que jugar a la ruleta rusa. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya también que potenciar y fomentar otro tipo de startups que las hemos tenido, antes hemos citado unas cuantas, ¿no? Yo sí creo que lo que tenemos que entender es cuál es nuestro ecosistema y cuál es nuestro valor diferencial. Y ese valor diferencial, defenderlo, fomentarlo, apoyarlo y comunicarlo, ¿no? No creo que nos tengamos que avergonzar de que somos así y como somos menos grises y salimos menos en el referente o en no sé qué publicación, pues entonces vamos a meter con calzador que hay startups digitales y B2C y tal, ¿no? Porque pues es que cada uno tiene que tener claro cuáles son sus fortalezas. Es que lo mismo que quizás nosotros en B2C, en proyectos que son muy de marketingianos, de intensivos en capital, pues no somos tan fuertes. No hay nadie que tenga spin-offs al nivel científico que tenemos nosotros en cuanto a volumen y calidad, ¿no? Otra cosa es que estén bien construidas, que esa es otra, claro. Y eso es otro cantar. ¿Y qué tipos de operaciones se cierran en el territorio? Bueno, pues al final, pues como en todos los territorios, ¿no? Yo creo que aquí ha habido operaciones, o sea, ha habido dos tipos de operaciones, ¿no? Por un lado, las operaciones más locales, mucho family office, mucho business angel, mucho fondo local con ellos, financiando de forma, yo te diría casi hasta un poco democrática, ¿no? Es decir, yo soy un poco impopular en esto, ¿no? Pero cuando todo el mundo dice que el problema es la financiación, yo digo, espera, divídeme por capas. Yo te puedo comprar que en Euskadi, por esto que estamos contando, falte un poco de financiación en la parte más de escala, ¿no? Pero en la parte semilla, insisto, voy a ser un poco impopular. Yo entiendo al que no levanta capital que diga, es que no hay capital. O sea, hay más capital para desplegar probablemente que deal flow. El problema ¿dónde está?
en que igual uno se tiene que mirar al ombligo y ver si yo soy invertible o si yo estoy configurado como para ser invertible o si yo estoy yendo a tocar las puertas correctas, porque si soy una startup de un tipo no puedo ir a tocar a un fondo, si yo soy una startup industrial B2B, no puedo ir a tocar a un fondo que invierte en negocios digitales B2C, ¿no? O sea, quiero decir que al final yo creo que alguna vez he comentado de forma irónica que se hace un poco demasiado turismo emprendedor, ¿no? Es decir, o sea, ya, no, es que no hay capital, es que yo tengo esta... Pero, vamos a ver, entras dentro de la tesis de inversión lógica de estos fondos a los que estás tocando, eres invertible como tal o eres un proyecto que no lo es tanto. Yo creo que los proyectos startups invertibles que responden a tesis de inversión lógicas dentro del capital riesgo, en Euskadi levantan dinero todas o la práctica totalidad si están bien configuradas en cuanto a cap table, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, antes hablábamos de las spin-offs. Aquí ha habido, por ejemplo, un problema muy constante en que las spin-offs de grandes empresas o de centros tecnológicos se configuran de forma tan tradicional como hablábamos, en las que no respondían a tesis de inversión lógicas del capital riesgo. Con lo cual, la mayoría del capital, o todo el capital, lo tenía el centro tecnológico o lo tenía la empresa, y el equipo promotor no tenía nada o tenía muy poco, ¿no? Entonces nosotros hubo un momento en Lawson que nos dedicábamos más a reajustar cap tables, ¿no? Y hay muchos casos, pero como me deja y no le importará, por ejemplo, Naimis, ¿no? Que es una startup que va bien y tal, era un spin-off del grupo Erard, ¿no? Un grupo industrial, y realmente tuvimos que reajustar cap table porque era imposible levantar capital así. Y ahora es verdad que los centros tecnológicos y los centros de investigación científica, nosotros nos hemos dedicado años a evangelizar y ahora van abrazando esa idea de yo puedo configurar una empresa y puedo financiarla yo, pero si necesito ir al mercado de capitales, necesito responder a las tesis de inversión de los fondos de inversión, entonces tendré que alterar de alguna manera el sistema para que sea invertible. Pues, la mayoría del capital en manos de los founders, y en vez de aportar la propiedad de la tecnología lo hacemos vía licencia, lo que toque, ¿no? Y en esto yo me gustaría romper una lanza a favor de, por ejemplo, de Spree, que creó el programa Basket Tech Ventures, en el que uno de los requisitos que está poniendo ya es tienes que ser así, porque si no, no vas a levantar capital, y nosotros te ayudamos, pero tú configúrate bien, ¿no? Entonces, una lanza a favor de Spree, de Capital Riesgo País Vasco, porque está ayudando mucho ahí también, ¿no? Y hablando de la calidad y el volumen de los fondos locales, ¿cuánto diverso y extendido es un poco el panorama de acceso al capital local? Bueno, al final yo creo que lo mismo que los ciclos, ¿no? Hubo un momento en el que yo creo que hubo una lluvia en ese contexto que te digo, además crisis 2008, 2009, tal, ladrillo cayendo y tal, en el que es verdad que se configuraron un montón de family offices, business angels súper fuertes invirtiendo aquí. Ahora quizás eso no está tan fuerte como entonces, pero sigue habiéndolo. El nivel de fondos públicos que hay es brutal, no hay nada igual en el resto del Estado, desde Sir Capital Vizcaya, Capital Riesgo País Vasco, etc. Y luego además han proliferado los fondos privados que han nacido aquí, ¿no? Tenemos todo EASO Ventures con todo lo que depende de la Fundación Artisarra, Stellon Growth y tal. Tenemos Acurio, que era antes Solairon, incluso en Euskadi ya están basados fondos como Inverready u otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos un ecosistema, más los fondos corporativos, ¿eh? Claro. Entonces yo creo que Cap Ventures, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos para ser el volumen de habitantes que somos, tenemos una estructura en la que tenemos pues, una estructura de financiación chula, y además estamos dentro de un contexto, llámalo estatal, ¿no? En el que hay cada vez más dinero para desplegar, ¿no? Más luego lo que te digo, la visibilidad hacia afuera. Entonces yo de verdad que no veo problema para acceder a la financiación en las diferentes fases. Si tú estás en... Sí que es verdad que la única pega a la que sí pondría es que igual somos más blanditos, ¿no? Yo creo que le pasa a todo el sur de Europa, en el ámbito de las scale-ups, ¿no? En el ámbito ese ya series B, tal, en el que se necesitan para construir cosas muy gordas, muy intensivas en capital, ahí sí que estamos un poco más blandos, ¿no? Es el gran tema, yo creo, el cómo afinar la scale-up, porque Sí. no hay tesis aún sobre ello. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar el ecosistema entre todos? ¿Qué crees que falta? A ver, sería muy osado, ¿no? Porque si lo supiera, Pregunta difícil, ¿eh? pondría la varita Pregunta y difícil. lo hago porque no me gustaría nada más que eso, ¿no? A ver, yo te digo cosas, ¿no? Yo creo que la primera, y la hemos subrayado antes, es la de poner al sector privado en el centro de todo, poner a los role models, poner a los referentes ahí en medio. Yo siempre digo que la administración pública tiene que apoyar, ¿no? En cierto modo, yo siempre digo, oye, la administración tiene que poner el estadio a mi disposición, tiene que poner el césped, regarlo, tal.
pero el entrenador, la táctica, los jugadores, el talento, sacar el córner, rematarlo, eso lo hacen las startups, ¿no? A mí no me digas que yo solo tengo que rematar y que tú sacas el córner, porque entonces no tenemos ecosistema. Yo creo que yo es un poco lo que he dicho, ¿no? Es decir, yo ahora voy a la Torre Bat y a mí me da pena que yo pregunto, estoy seguro, pregunto por Jesús Ángel Bravo, por Mikel Urizar Barrena, por Mikel Castaños, por Fernando Bakaykoa, por Carlos Polo, y yo tengo muchas dudas de que un porcentaje alto de las personas, no solo que están ahí, sino de los que trabajan dentro trabajando por el ecosistema emprendedor, me sepan contestar quiénes son, ¿no? Eso es. Pero en cambio, estoy seguro que todos saben cuáles son los programas de ayudas, lo que hace la Torre, cuáles son las políticas públicas, la nueva política fiscal. Entonces, yo creo que la administración tiene que poner todo eso a disposición. Insisto, tenemos la envidia dentro de otros territorios, ¿no? Una administración que ayuda y que pone tantos instrumentos a nuestro favor, pero creo que a veces hay una línea muy fina en torno a ayudar y liderar, ¿no? Y referenciar. Entonces, en el momento en el que quien referencia son políticas públicas, acciones públicas o espacios privados, y no el sector privado con sus necesidades, con su trabajo de lobby, con sus referencias, con tal, pues tenemos un problema un poco más serio. Y yo te diría dos cosas rápidas más, ¿no? Por tocar. Uno, quitarnos de provincianismos, ciudadanismos y ombliguismos de Bilbao versus Donald. Yo creo que ya somos suficientemente pequeños como ecosistema vasco, somos pequeñitos, pero es verdad que es un ecosistema con una cultura muy marcada, con una historia empresarial, con una administración que luego se divide en las locales, con una política muy clara, y ahí podemos ser fuertes y somos capaces de relatar quiénes somos y qué hacemos y cuál es nuestra diferencia, pero como empecemos en peleas de Bilbao contra Donosti, que tú en grupos de WhatsApp del sector te las encuentras mal. Y dos, lo que te decía, pensar un poquito más en grande, no quedarte aquí en el territorio y la tranquilidad de hoy que bien vivo aquí y tal, sino de alguna manera intentar pensar un poco más en global. Yo creo que es algo que tenemos que meter en la cabeza de nuestros emprendedores, ¿no? Y ahora háblanos un poco más de ti, de tus proyectos. Empecemos por Scalvale. Explícanos qué es. Bueno, Scalvale murió ya hace mucho, pero al final es un poco lo que os he contado, ¿no? Cuando empezamos en este sector vemos que hay una iniciativa potente, que hay líderes, que hay roles y que la gente se quiere sumar, y es la primera iniciativa asociativa que hubo en torno al mundo startupero y tecnológico, empresarial, emprendedor tecnológico en Euskadi. Hacíamos, lo que te digo, eventos mensuales, los primeros foros de inversión que se hicieron trayendo a todos los inversores españoles, y la verdad es que fue una época de mucha efervescencia que luego pues terminó muriendo por sí misma, pero en aquel momento yo creo que hizo una labor súper chula, ¿no? Y yo me siento bastante orgulloso. En aquello con Iñaki Bartolomé, el presidente y el secretario, fuimos un poco los que lo iniciamos. Se sumaron más de un centenar de startups y fue un movimiento chulo, que luego ha habido más intentos de retomarlo con otros nombres y tal, pero nunca ha terminado de fraguarse. Ostras. Y has venido como experto en el ecosistema, pero consideramos importante también que se sepa un poco la labor de tu despacho. Cuéntanos un poco más sobre el Awesome. Bueno, lo que he contado antes, ¿no? Nosotros, los dos socios fundadores, somos más socios, pero los fundadores, dos ex-Price, que salen con la idea de lo que hacen llevarlo fuera, en el sentido de operaciones corporativas complejas para empresas, pues tanto en crecimiento, capital, riesgo, private equity, acceso de trabajar, lanzamiento de spin-offs de centros tecnológicos o grandes empresas, operaciones de financiación, incluso en financiación tenemos esa línea Maya de Gorburu de Tax Lease, 64 bis, ahí es y tal, de financiación con la venta de créditos fiscales y tal, que es muy fuerte. Y luego en la parte de crisis, pues toda la parte que toca desde crisis entre socios, crisis con inversores, crisis financiera, reestructuración y tal, que ya mi socio Martín. Y es verdad que el despacho nace con esa filosofía de operaciones corporativas, pero con un ADN muy tecnológico, porque nacemos precisamente impulsados por aquello y tenemos nuestro equipo de la parte puramente tecnológica, IP, etcétera, en la que creo que somos diferenciales respecto a cualquier otro despacho más tradicional que haga M&A. Por eso, en torno a los spin-offs de centros tecnológicos, construcción de sistemas de tech transfer, etcétera, etcétera, pues, o fondos de inversión que invierten en startups o startups que reciben financiación, pues es nuestro sistema. Y ahí es verdad que como despacho, pues tanto mi propósito personal como el propósito de la marca Blossom siempre ha llevado a ser un agente que participe activamente en el ecosistema como propósito, como un mejorador del ecosistema, intentar ser conectores, mejoradores, y por eso pues esa labor muchas veces de
desde asociativa a de lobby, a participar pues, en este tipo de actividades que son súper chulas precisamente para eso, para generar roles y para generar referentes, y en la medida en la que podamos colaborar, pues siempre que nos llaman ya sabéis que estamos. Tal cual, doy fe. Y yendo un poco hacia tu persona como emprendedor de éxito, Lawson, Proyectos B, Athletic, ponencias, podcast, ¿cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo es un día en la vida de Xavi? Bueno, los días cada uno diferente, ¿no? Más que días, si coges el tiempo, o sea, una semana, un mes o lo que sea, yo al final divido mucho todo en cuatro patas e intento solo estar ahí, en esas cuatro, que son por un lado la familia. Yo, el discurso súper emprendedor de 24/7, curro tal, no sé qué, mi vida. La verdad es que la vida me ha llevado a descartarlo bastante y creo que a desmitificarlo. Yo creo que el equilibrio es esencial. Entonces la familia, yo por ejemplo llevo todo emprendedor, me levanto a las 7 de la mañana. Mira, yo lo primero a la mañana lo que hago es dar desayunar a mis hijos, vestirles, llevarles al colegio todos los días, es algo que lo intento, llevarla al entrenamiento a mi hijo mayor porque juega fútbol, etcétera. O sea, la parte de familia intento siempre buscar el equilibrio. Por otro lado, Lawson, que es un poco el proyecto, por supuesto, principal y en el que ahora estoy cada vez menos en torno a las operaciones y al día a día y más ejerciendo de CEO y cómo escalar el negocio. El Athletic, ahora nos quita cierto tiempo desde esa perspectiva de consejo de administración. Somos una junta, no bajamos al barro, somos una junta directiva que actúa con un plan estratégico como un consejo de administración, y eso tiene pues, lo que hace un consejo de administración, ¿no? Seguimiento, KR, estar con los equipos, más todo el rollo institucional, partidos y tal, que lleva mucho tiempo. Y luego la otra parte, comunidad, que llamo yo, que son estas cosas, ¿no? Intentar de alguna manera participar, ayudar, estar en eventos, mentoring, en las charlas que me llaman, e intento estar muy presente ahí y estar apoyando a que la comunidad y el ecosistema, porque ya digo que va en el propósito personal y también en el de Lawson, estar muy activo, ¿no? Y luego el quinto te diría deporte, pues porque parte de ese equilibrio, familia y deporte, ¿no? Pero en eso distribuyo un poco todo mi tiempo, esos proyectos, con el peso que hay, ¿no? Pues cuando no estábamos en la Junta Directiva de Atleti metía más dinero, más tiempo en la comunidad y ahora pues igual un poquito más me lleva a Athletic, ¿no? Venga, y voy a pedir que te mojes. Dinos 3 startups o scale-ups que tienen potencial de unicornio. Joder, ya viene el concepto unicornio, ¿eh? Ya sabes, ya os he dicho que yo no me gusta mucho ese concepto y me gusta más hablar de empresas sólidas que tienen cosas líderes y potentes. Pero bueno, si vamos a scale-ups con ese potencial rollo binario de ser unicornio, yo te diría que en Euskadi, como entiendo que Libre nadie considera que es una startup, diría que Multiverse Computing, ¿Vale? empresa Quantum Computing, participada por EASO, por JMR, por Columbus, que yo creo que en Euskadi es la que más potencial tiene de ser algo muy, muy bestia. Y a nivel estatal, a mí me gusta mucho, no soy demasiado objetivo, Game for a Living, que es la empresa de videojuegos de Manel Sord, que nació también con el núcleo, de la que además tengo el honor de ser Business Angel, pues de esas startups que inviertes, pues una de ellas es Game for a Living y creo que tiene ese potencial también de construir algo muy serio. ¿Y dónde ves tú el ecosistema de aquí a 10 años? Pues no tengo ni idea, porque no tengo la bola de cristal, pero es un poco lo que te contaba antes, que no soy demasiado optimista. No soy demasiado optimista en el sentido de que si no ponemos al sector privado en el centro y a los referentes en el centro, y ahora se han perdido un poco, creo que corremos el riesgo de difuminarnos un poco y de que sea la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay brillo, entonces no hay referentes, entonces se emprende menos, se hace de manera menos tampoco colectiva y yo no soy muy optimista en que haya un ciclo alcista pronto, salvo que cambiemos determinadas cosas o tengamos la suerte de tener un éxito muy, muy, muy potente que de repente ilumine todo en ese sentido de volver a tener ese referente, que se generen las mafias y tal, ¿no? Soy un poco pesimista. Y última pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y qué consejo te gustaría dar a alguien que estuviera pensando en emprender? Joder, mira, yo como emprendedor, el mejor consejo que me han dado, sin duda, además es que lo llevo muy grabado siempre, ¿no? Me lo dio Carlos Polo, fundador de NTS, Documents Perpetuals, o sea, un emprendedor en serie que ha tenido mucho éxito, sobre todo con NTS, y también fracasos, por ejemplo, con Documents, ¿no? Y me dijo que no se me olvida mi vida, yo estaba muy liado y me dice, Xavi, si trabajas mucho no vas a tener tiempo para ganar dinero. Y te quedas un poco tal, ¿no? Pero lo entiendes, ¿no? No quiere decir que no trabajes y que ganes dinero fácil. Lo que viene a decir es, tú como emprendedor estás con el foco en la estrategia, en el crecimiento, en el roadmap, en la visión de la compañía, y eso es lo que te va a hacer crecer, porque si estás metido en el día a día, en la producción, yo tenía en mi bio de Twitter siempre algo así como,
el que pone los cafés es el Lawson, ¿no? Y me reía, pero es que era algo así. Es decir, hasta que no te das cuenta de que tienes que levantar la cabeza y ponerte... Entonces, el mejor consejo yo creo que me dieron es ese, y el que yo daría, y suelo decirle a la gente, es ese, ¿no? Pero bueno, si quieres algo más que de yo, más de mi propia cosecha, yo el consejo que daría es toma decisiones aunque tengas dudas. Toma decisiones y arriesga, toma decisiones aunque tengas dudas. Mira, hace poco escuché en una charla de Juanjo Azcárate, de CCC, que decía algo así como que solo en una mente muy pequeña no hay espacio para que no te quepan dudas, ¿no? Es decir, claro que, o sea, mal si no tienes dudas. Es imposible estar 100% seguro. Si esperas estar 100% seguro, si una de dos, o no lo has pensado bien, o si lo has pensado bien y esperas estar 100% seguro, probablemente no tomes ninguna decisión y es la parálisis por análisis, ¿no? Yo una de las cosas que he aprendido es que siempre vas a tener dudas, tienes que sopesarlas, tienes que hacer el aro y tomar decisiones. Si no tomas decisiones es imposible escalar negocios, es imposible crear valor si no tomas decisiones y te arriesgas, ¿no? Y si no estás preparado para tomar decisiones sin estar 100% seguro, igual lo que no tienes que hacer es emprender, ¿no? Pero si lo haces y emprendes o sea, aunque tengas dudas, arriésgate, toma decisiones, pero la labor de un CEO va de tomar decisiones, ¿no? Ese es el consejo personal que yo daría. El de Carlos tiene más valor que el mío, pero ese es el que yo daría. Ambos son igual de buenos. Muchas gracias, Xavi, por tu tiempo y por haber venido y esperamos tenerte pronto. Bueno, a vosotros por contar aquí conmigo. Ya sabéis que si me llaman, lo que digo tiene el valor que tiene, pero que es poco, pero ya sabéis que si me llaman yo encantado de estar siempre aportando lo que se pueda al ecosistema.